Vamos a meditar en el tema el pecado imperdonable. ¿Lo puede decir conmigo? El pecado imperdonable. ¿Lo puede decir con más ánimo? El pecado imperdonable. Quizá hemos oído acerca del pecado imperdonable y algunas personas lo usan como pretexto o como excusa para no entregarle su corazón a Cristo. Hay algunas personas que dicen que Dios no puede perdonarlos porque han cometido pecados muy graves, que han cometido muchos pecados. Y entonces ellos dicen, no, yo soy de los que han cometido pecado imperdonable y Dios no me puede perdonar, así que no puedo aceptar a Cristo. Ahora, nosotros sabemos que la sangre de Cristo es eficaz para limpiar todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán enriquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, ¿qué dice? Vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Isaías nos dice que la sangre de Cristo es suficiente y eficaz para limpiarnos de todo pecado. Sin embargo, aquí en Mateo 12 nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Ya en 1 Juan capítulo 5 versículo 16 también se nos menciona el pecado de muerte, que dice: pidan por pecados que no sean de muerte, pero no pidan por pecados que sí sean de muerte. Además, hermanos, hay otro pecado que no recibe perdón, y lo encontramos en Marcos 11, 26, y es el pecado de no perdonar. Amén. Así dice la Biblia, que si nosotros no perdonamos a quien nos ofende, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, que existen ciertos pecados que no reciben perdón. Pero escúcheme, eso no se debe a la incapacidad de la sangre de Cristo, sino que se debe a la voluntad de la persona para recibir el perdón de Dios. Amén. Yo no sé si me están entendiendo. Un pecado imperdonable no es porque la sangre de Cristo no sea suficiente para limpiar. Se debe a la resistencia de la persona a recibir el perdón de Dios. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para ello es necesario que veamos un poco el contexto. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿A quién se lo dijo? Amén. Entonces, si retrocedemos un poquito, ahí en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 22 y 24, dice la Biblia: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabemos, hermanos, que Jesús en su ministerio viajaba por las aldeas, por las ciudades, inicialmente en la región de Galilea, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados y resucitando muertos. Las señales y milagros que Jesús hacía demostraban que Él era el Mesías Salvador profetizado. Cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, envía a sus discípulos a preguntarle si Él era el Cristo, en Marcos 11:5, Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan que los enfermos son sanados, díganle que los muertos son resucitados, díganle que los sordos oyen y los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Entonces, las señales y maravillas que Jesús hacía en su ministerio eran pruebas, evidencias de que Él era el Cristo profetizado en las Escrituras. La gente se maravillaba porque nunca habían sucedido estos milagros en Israel. Y entonces la gente empezó a creer
que Jesús era el Mesías. Ahí en el versículo 23 que leímos dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero había un grupo de religiosos que había tenido el poder sobre la gente, que se constituían los líderes en materia de religión del pueblo, y estos eran los fariseos. Los fariseos, cuando empezaron a ver el ministerio próspero, el ministerio efectivo de Jesús, ellos empezaron a sentir envidia, porque la gente empezaba a seguir a Jesús y empezaba a abandonarlos a ellos. Los fariseos religiosos, con su orgullo y con su obstinación, cuando vieron este milagro, le atribuyeron el poder al diablo. Los fariseos estaban dejando usar por Satanás para hacer obstáculos para que la gente creyera en Cristo Jesús. Ellos seguían a Jesús no porque creían en Él. Ellos seguían a Jesús no porque deseaban recibir algo de Dios. Ellos seguían a Jesús para escucharlo, para ver sus acciones, para encontrar alguna falla y acusarlo. Ese era el propósito de los fariseos cuando seguían a Jesús. Vieron el milagro. Vieron que un endemoniado que estaba ciego y sordo fue liberado, recibió la vista y pudo hablar. Imagínense qué tremendo ese milagro. Y ellos estaban viendo el poder de Dios. La gente estaba viendo el poder de Dios y empezó a creer en Cristo Jesús. Pero ellos se rehusaban a creer que ese milagro venía de Dios. ¿Por qué? Porque no se adaptaba a sus creencias, porque no encajaba en sus costumbres, en su forma de pensar. Ellos estaban acostumbrados a una mente religiosa, ellos estaban acostumbrados a sus ritos y no habían visto, ni siquiera ellos podían hacer un milagro como este. Por lo tanto decían: como no es como nosotros lo hacemos, entonces no es de Dios. Ellos se creían los exclusivos, que solo ellos tenían el poder de Dios. ¿Cuántas congregaciones hay así ahora, hermanos? ¿Cuántas congregaciones que dicen que solo ellos tienen el poder de Dios, que solo ellos son salvos, que los que van a esa iglesia son salvos y los demás que no vamos a esa iglesia nos vamos a ir al infierno? Se creen exclusivos. Así eran los fariseos. Y como las manifestaciones del poder de Dios no encajaban con su forma de ser, entonces decían: si no es como nosotros lo hacemos, entonces no es de Dios. Y trataban ellos de convencerse de que era por Belcebú, el príncipe de los demonios. La palabra Belcebú viene de una frase antigua que hemos estudiado en los reyes de Baal, Zebub. Baal, que quiere decir señor, y Zebub, señor de las moscas. Pero realmente Baal Zebub, de una forma despectiva o burlona, significaba señor del estiércol. Eso es lo que significaba. Entonces los fariseos decían: Jesús hace milagros por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor Jesús, aunque no los estaba escuchando, conocía sus pensamientos. Entonces les dice Mateo 12:26: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si Satanás ataca a Satanás, no puede prevalecer. Si un país está en guerra contra otro país y este país ataca a sus propios soldados, ¿cómo va a ganar la guerra? ¿Se da cuenta, hermanos? Y esto debe hacernos reflexionar, que aún Satanás necesita la unidad para prevalecer. ¿Se da cuenta? Que aún Satanás, que trata de dividirlo a usted, necesita la unidad para poder vencer. La unidad es básica, hermanos, para ganar las batallas. La unidad es esencial para estar fuertes en Cristo Jesús. Tristemente, muchos cristianos se creen llaneros solitarios. Solo yo puedo, solo yo.
termina el culto, no saluda a nadie y se va. Y lo digo con mucho respeto, no para ofender a nadie. Pero debe haber unidad en nosotros, un mismo sentir. Amén. Una misma mente, un mismo parecer, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo Señor. La unidad es esencial. Aún Satanás necesita la unidad para vencer. Entonces el Señor le dice: ¿cómo puede Satanás prevalecer si él echa afuera a sus demonios? ¿Cómo puede Satanás prevalecer si él está dividido? Y entonces el Señor les dice a los fariseos: miren, la obra que yo hago es una obra de conquista. La obra que yo hago debilita el reino de las tinieblas. Sigue diciendo en el versículo 29: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El Señor le está diciendo a los fariseos: yo le estoy arrebatando el dominio a Satanás. Yo estoy tomando posesión del reino de las tinieblas. Yo estoy trayendo libertad a los cautivos. Yo estoy rescatando las almas del poder de Satanás. Yo estoy debilitando el poder de Satanás. De manera que yo no puedo liberar con el poder de Satanás, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero mire, hermano, me parece muy interesante que el Señor, le vuelvo a repetir, no los estaba escuchando, pero Él conoce los pensamientos. Él sabe lo que usted y yo pensamos. Mire lo que dice el verso 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Hay mucho charlatán por ahí que dice que puede adivinar nuestros pensamientos. Esa es obra de Satanás, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. El único que conoce los pensamientos es Dios. Y es por eso que usted le puede orar en su mente, ¿verdad? Usted puede orar con sus labios cerrados en su mente. ¿Por qué? Porque Él sí conoce sus pensamientos. Con el respeto que todo mundo se merece, yo no le podría orar a María con mis pensamientos, porque ella no puede leer mis pensamientos. El único que tiene omnisciencia es Dios. Todo lo sabe. Amén. Entonces Jesús, siendo Dios, conocía el pensamiento de ellos. Y esta es otra prueba que Jesús es Dios, que Él es el Mesías prometido. Él no estaba adivinando lo que ellos estaban pensando. ¿Sabe, hermanos? Hoy en día, con el estudio, con la ciencia, la psicología, hay técnicas para poder adivinar lo que alguien está pensando, con sus gestos, con sus movimientos, con sus miradas, con sus muecas. Hay gente que se dedica a ese estudio. Movió los ojos para allá, eso significa tal cosa. Movió la mano así, eso significa otra cosa. Hay gente que se dedica a ese estudio, y no es que pueda leer los pensamientos, sino que está adivinando. Amén. Está adivinando. Usted está pensando tal cosa. Y dice: usted lee mis pensamientos. No está leyendo los pensamientos. Él está interpretando sus gestos. Amén. ¿Cómo puede saber usted que una persona está asustada? Por sus expresiones, ¿verdad? Y no es que le esté leyendo sus pensamientos, usted está interpretando sus expresiones. ¿Cómo puede saber puede saber usted que una persona está feliz? Por sus gestos. Está feliz, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Me adivinó el pensamiento. No, estoy leyendo sus expresiones. Amén. Pero Dios sí puede leer nuestros pensamientos. Él sí sabe lo que estamos pensando. Amén. Entonces Jesús le dice a los fariseos: no, yo no podría hacer esta obra por el poder de Satanás, porque
sería contradictorio. Satanás estaría atacándose a él mismo. Eso es ilógico. En lugar de hacer esto con el poder de Satanás, lo que estoy haciendo es estableciendo el reino de Dios en este lugar. Estoy arrebatándole a Satanás el dominio, estoy debilitando su reino. Y luego que el Señor les aclara esto, les dice en el versículo 31: por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. El Señor Jesucristo entonces acusa a estos fariseos de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar, hermanos? Blasfemar es hablar mal. Amén. Blasfemar es decir mentiras, falsas acusaciones en contra de alguien, y en este caso en contra del Espíritu Santo. Este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable por estas razones. Primero, cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, lo estamos rechazando. Amén. Lo estamos rechazando. De manera que estamos rechazando al único que puede convencer al hombre de pecado. Amén. Mire lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el único, escúcheme bien, el único que puede convencer al hombre de pecado. Y si el hombre rechaza al Espíritu Santo, si el hombre no quiere saber nada con el Espíritu Santo, entonces ¿quién lo puede convencer de pecado? El pastor no puede, mamá no puede, papá no puede, su mejor amigo no puede. El único que puede convencerle de pecado es el Espíritu Santo. Y cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, está rechazando al único que puede convencerle de pecado. Esa es una de las razones por la cual la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Ahora, hay otra cosa que usted debe de entender, hermano. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que alguien comete de repente en un momento de debilidad. El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado eventual o aislado. No es algo que un día usted está de malas y se da una situación en la que usted, en su enojo, en su debilidad, blasfema contra el Espíritu Santo. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una condición espiritual que se ha estado cultivando durante todo el tiempo. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una condición espiritual que ha sido cultivada y que ha perdurado durante mucho tiempo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un endurecimiento del corazón que gradualmente lo ha llevado a despreciar a Dios. Amén. No es algo que sucede de la noche a la mañana. ¿Sabe? Hace un par de años, cuando yo era niño, amén, nosotros crecimos en la iglesia Asamblea de Dios. Y pues yo de niño pues me iba con mis compañeritos, ¿verdad? Y usted sabe que niño con niño es fregón. Y en la iglesia a veces habían las manifestaciones del Espíritu Santo. Y entonces habían hermanas que cuando llegaba el Espíritu Santo ya empezaban a brincar. Empezaban a brincar. Estaban siendo llenas del Espíritu Santo y nosotros como niños nos quedábamos viendo. Y de repente alguna hermana pues se tropezaba y caía. O se topaba con una silla, o la banca, perdón, porque eran bancas las que había, y caía.
Y nosotros como niños nos aguantábamos la risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos decían que si nos reíamos estábamos blasfemando contra el Espíritu Santo y nos íbamos a ir al infierno. Entonces nosotros nos quedamos así como la hermana. Mira, la hermana se tropezó y se cayó. O de repente que alguien empezaba a brincar y a mover sus brazos y sin darse cuenta le golpeaba al hermano que tenía a la par, ¿verdad? Y le pegaba y nosotros como niños nos aguantábamos la risa. No te vas a reír porque vas a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y sí, hermanos, es correcto que nosotros no nos riéramos de eso. Lo ideal sería que nosotros como niños estuviéramos participando de la bendición de Dios. Sin embargo, eso realmente no es blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una incredulidad voluntaria y consciente. Amén. ¿Me está escuchando? La blasfemia contra el Espíritu Santo es una incredulidad voluntaria y consciente. La obra que realizaba Cristo y la obra que realiza la iglesia es por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted se recuerda qué dice Hechos 1:8? ¿Alguien se recuerda? ¿Recibiréis qué? Poder cuando venga ¿quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga ese poder sobre ustedes, entonces ustedes van a ser testigos. Amén. Entonces, la obra que hacía Cristo y la obra que hace la iglesia es por el poder del Espíritu Santo. Y cuando se pone en duda ese poder y se le atribuye a Satanás o a la obra de los hombres, esa es una blasfemia abierta contra el Espíritu Santo. Mire, precisamente ayer estaba escuchando y realmente yo no soy muy bueno para aprenderme los nombres, y peor si son nombres extranjeros, hermanos, pero estaba escuchando de un hombre que a principios del siglo pasado escribió varios libros. Era un psicólogo que tenía un manicomio. Este psicólogo escribió varios libros diciendo que Jesús estaba loco, que Jesús era un demente. Y él escribió muchos libros tratando de convencer a la gente que Jesús estaba loco, que él no era Dios, que él no era el Cristo, era un loco. Y este hombre, ¿sabe cuál es lo tremendo de esto, hermano? Es que este hombre terminó sus días como loco, internado en su manicomio. Él mismo terminó siendo de lo que acusaba al Señor. Cuando la persona rechaza la obra de Cristo, cuando la persona rechaza la obra de la iglesia, está blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la obra que Cristo hizo, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Y la obra que hace la iglesia, la hace bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una persona que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene temor. Y por lo tanto no siente ningún remordimiento ni ninguna pena por rechazar a Cristo. Esta persona voluntariamente está rechazando el perdón de Dios. No cree y tampoco quiere el perdón de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Una persona que blasfema abiertamente contra el Espíritu Santo no siente ninguna pena. No siente ningún remordimiento. No hay en él arrepentimiento. Entonces abiertamente está rechazando el perdón de Dios. No lo cree y no lo quiere. Amén. Y un ejemplo que encontramos de la Biblia es el faraón de Egipto. Rápidamente vamos a ver. El faraón, hermanos, fue testigo del poder de Dios. ¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto?
Ay, me quedé solo, hermano, con su respuesta. ¿Cuántas plagas recibió? 10 plagas, ¿verdad? Faraón fue testigo 10 veces del poder de Dios, pero en lugar de arrepentirse, cada vez endurecía más su corazón. Éxodo 7:13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces llega el momento en que Faraón endurecía su corazón y no quería creer en Dios y empezaba a blasfemar, de manera que al final Dios lo dejó en el endurecimiento de su corazón por su propia necedad y por su propia obstinación. Dice el versículo 12 de Éxodo 9: pero Jehová, ya al final, Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Faraón no quiso creer en Dios y se jactaba que los milagros que Dios hacía a través de Moisés también lo podían hacer sus hechiceros. Y los hechiceros, ¿con el poder de quién hacían esas obras? Con el poder de Satanás. ¿Puede convertir la vara en culebra? Mis hechiceros también pueden. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo Faraón abiertamente, sin ninguna pena, sin ningún remordimiento, rechazaba a Dios. Y entonces Dios lo entrega a la dureza de su corazón. Y eso es lo que dice Romanos 1:28. No quieren creer en mí, entonces no crean, yo los entrego a la dureza de su corazón. ¿Qué dice Romanos 1:28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Amén? ¿No quieren nada conmigo? Dice Dios. Bueno, tomen lo que ustedes quieren y ahí son felices. ¿Amén? Cuando éramos jóvenes, la iglesia donde nosotros íbamos hacía mucha actividad de evangelismo y salíamos a evangelizar. Cierta ocasión vinieron unas personas de Estados Unidos, eran latinos pero vivían en Estados Unidos, y nos fuimos a evangelizar. A mí me tocó que irme con ellos a San Bernardino. Con una persona me fui a San Bernardino a evangelizar y llegamos a un lugar y estaba un señor cementando una banqueta. Un albañil estaba cementando una banqueta y se le acerca el hermano con el que yo iba y le dice: ¿has escuchado del Señor Jesucristo? Y él, de una manera grosera, se voltea y le dice: a mí no me vengas a contar tus cuentos, a vos te lavaron el cerebro y a mí no me lo vas a lavar. Y entonces era una hermana, la hermana le dice: y entonces, ¿qué es lo que satisface tu alma? Lo único que me puede satisfacer a mí ahorita es una Coca-Cola. Entonces la hermana me dice: toma este dinero y voy a comprarle una Coca-Cola. Esa va a ser su recompensa. Abiertamente rechazó, voluntariamente rechazó. Ahora miren, hermanos, el pecado imperdonable consiste en una condición en que la persona toma la decisión, vuelvo a repetir, consciente y voluntaria de no creer en Cristo y atribuirle la obra de Dios a los demonios, como lo hicieron los fariseos. Y no esperemos, hermanos, que las personas que sean así personas malvadas, groseras, agresivas, que sean personas así con actitud endemoniada. No. Una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo puede ser un profesional, bien vestido, amable, educado, con buenas costumbres, pero ha decidido no creer en Dios. Has decidido no aceptar a Cristo. Amén. Una persona que blasfeme con el Espíritu Santo puede tener una mejor ética que un cristiano. Puede comportarse mejor que un cristiano. Porque si yo les contara, hermano, hay cada cristiano, hermano, que da testimonio que tal vez ustedes no se han dado cuenta, pero existen.
Cristianos mentirosos, ladrones, chismosos, pleitistas. Yo sé que ustedes no lo saben, pero sí hay. Amén. Tal vez ustedes no los han visto, pero hay. Amén. Lengua larga. Cuchecos. Cucheco viene del griego provocador. Entonces, hermanos, una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo es una persona que abiertamente, conscientemente y voluntariamente decide no creer. Amén. Y les voy a dar otro ejemplo de las personas que se van a quedar en la gran tribulación. Apocalipsis 16, 10 y 11. Apocalipsis 16, 10 y 11 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esas personas, hermanos, van a estar viendo el poder de Dios en contra de ellos. Esas personas van a estar viendo la ira de Dios sobre ellos. Se van a estar retorciendo de dolor, pero aún así van a blasfemar contra Dios y no van a aceptar a Cristo. Así dice la Biblia. Blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y no, obstinados. Ahora, quizá usted, mire para acá por favor, quizá usted alguna vez ha tenido ese temor. ¿Será que he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Será que he pecado de tal manera que yo ya no reciba perdón? Si usted, escúcheme por favor, si usted tiene temor de cometer el pecado imperdonable, puede estar tranquilo. Amén. ¿Por qué? Pues quien comete el pecado imperdonable no siente ningún temor ni ningún remordimiento, no le importa cometerlo y no siente ninguna pena por hacerlo. Amén. Pero si alguien siente pena, si alguien siente dolor por haber ofendido y siente que ha cometido un pecado imperdonable, no se preocupe, usted no ha cometido el pecado imperdonable. Amén. Quien comete el pecado imperdonable no siente ningún remordimiento, no siente ningún arrepentimiento, y lo volvería a hacer cuantas veces él quiera. Amén. Así que estése tranquilo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ya puede. Diga, ¿verdad? Vamos finalmente al versículo 30. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces el Señor luego advierte que no hay neutralidad en el mundo espiritual. O somos de Cristo o estamos en contra de Cristo. O hacemos la obra de Cristo o somos un estorbo para la obra de Cristo. Amén. En el mundo nosotros pues podemos tener neutralidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha preferencia en nuestra cultura por el fútbol. Uno le van a un equipo, otro le van a otro equipo, pero hay quienes nos mantenemos neutrales, ¿verdad? Ni fu ni fa. Si gana este equipo, bien, y si gana el otro equipo, pues también. Nos da igual, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual no hay neutralidad.
O somos de Cristo o somos del diablo. Y a Satanás le conviene que la gente piense que hay neutralidad. A Satanás le conviene que no se acerquen a Cristo, porque si no se acercan a Cristo, entonces están con Él, ¿verdad? Eso le conviene al diablo. Alguien podría decir, bueno, yo pues ni estoy con el diablo ni estoy con Jesús, estoy en medio, no hay neutralidad. Ajá. En las guerras a veces hay una zona desmilitarizada que le llaman, ¿verdad? Que pueden estar tranquilos de los dos bandos. Pero en el mundo espiritual no hay zona desmilitarizada. O somos de Cristo o somos del diablo. Aún aquellos ateos que no creen en lo espiritual, al no aceptar la obra de Dios, se la están atribuyendo a los demonios. Amén. Pensemos en las teorías de que el universo fue creado espontáneamente. Hay que tener mucha fe para creer eso, hermanos. Hay que tener mucha fe para creer que el universo fue creado de la nada. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? Incluso para la ciencia es ilógico. Entonces esos ateos, al final de cuentas, tienen que convencerse que hubo alguien que tuvo que crear el universo. Y si no se lo quieren atribuir a Dios, se lo están atribuyendo a Satanás. Amén. Jesucristo no podía estar predicando el reino de Dios y a la vez usar el poder de Satanás para hacer milagros, como lo afirmaban los fariseos. No, eso es ilógico. De manera que aquella persona que pretenda transitar por el camino del evangelio, pero que también le gusta practicar el pecado de manera voluntaria y placentera, se engaña a sí mismo porque no es de Cristo. Hermano, la religión trata de convencer al hombre de que no hay problema que cometa pecado. Después se va a arrepentir y cumple una penitencia y ya es perdonado. La religión trata de convencer a la persona, miren, vaya a cometer todos los pecados que usted quiera en el carnaval, cometa adulterio, cometa fornicación, emborráchese y todos los pecados. La gula, todo pecado, disfrute del pecado en el carnaval, pero el miércoles vaya a hacerse una cruz de ceniza y va a empezar su penitencia de ¿cuántos días? ¿Cuántos? 40 días, da la cuaresma. Y entonces va a empezar su penitencia. Y en su penitencia usted los viernes tiene que comer solo pescado, para irse limpiando de esos pecados, para que cuando termine los 40 días, entonces va a llegar ¿a qué? ¿Con qué se finaliza la cuaresma? ¿Con qué? Con la Semana Santa, ¿verdad? Para que cuando termine la cuaresma usted ya va a estar santificado para la Semana Santa. Entonces viene la persona, aprovechemos el carnaval, vamos a disfrutar del pecado, vamos a disfrutar del adulterio, vamos a disfrutar de la borrachera, porque vamos a recibir perdón. Una persona que piense así no tiene perdón, porque aquella persona que ama el pecado, aquella persona que ama el pecado no ama a Dios. ¿Ha leído usted Santiago 4:4? Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? En enemigo de Dios. Aquella persona que esté pensando en el pecado, ay, voy a cometer pecado, pero voy a adelantar unas penitencias para que tenga crédito y así voy a cometer pecado tranquilamente. Esa persona es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque ama al mundo y no puede ser amiga de Dios. Su penitencia la hace de diente a labio, no de corazón. Su arrepentimiento es falso.
¿Por qué? Porque está pensando en el pecado. La persona que le gusta practicar el pecado jamás puede estar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento consiste en aborrecer el pecado. Desechar el pecado. Aquello que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Arrepentimiento en la Biblia viene del griego, escúchame bien, metanoia. Y la palabra metanoia significa cambio de mentalidad. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas nuevas. Si estamos con Cristo, debemos disponernos a obedecerle y hacer la obra que Él nos envía a hacer, la gran comisión. Marcos 16, 15 y 16. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, hermanos, hay pecados de la carne, como por ejemplo el adulterio, el asesinato, los vicios, la violencia. Esos son pecados de la carne porque son pecados visibles. Son pecados que se obran. Pero escúcheme, hay pecados del alma. Y los pecados del alma se pueden esconder. La envidia, el orgullo, las enemistades, son pecados menos evidentes. Por lo tanto, a veces hay, tal vez usted lo sepa, o tal vez no lo sabe, ¿verdad? Pero se lo voy a decir hoy. Pero hay cristianos que son envidiosos. Hay cristianos que son orgullosos. Yo sé que usted no sabe nada de esto, ¿verdad? Pero se lo digo yo hoy. Hay cristianos que solo bravos viven. No aquí, ¿verdad? Sino por allá. Entonces están cometiendo pecados del alma. Es cierto, no se emborrachan, no son adúlteros, no andan en vicios, es cierto. Pero pecado es pecado. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que hay personas así pretende burlarse de Dios. Gálatas 6:7, ¿qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera, hermanos, que o estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. Si estamos con Cristo, entonces vamos a obedecerle y hacer la obra que Él nos envió. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lucas 19:10 dice que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esa debe ser nuestra misión. Ese debe ser nuestro deseo. Si nosotros no hacemos la obra de Cristo, si nosotros no recogemos la cosecha del último tiempo, como Cristo nos lo ha demandado, entonces estamos desparramando con nuestra desobediencia. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dese cuenta que los fariseos, al resistirse a creer en Cristo, rechazaron la obra del Espíritu Santo. Estaban voluntaria y conscientemente rechazando el perdón de Dios. Y mire, hermano, ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que Jesús conocía sus pensamientos y se los dijo. Escúcheme bien, se los dijo. Jesús les dijo: miren, muchachos, si hubiera sido guatemalteco Jesús, miren, muchachos, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Ustedes están cometiendo un pecado imperdonable, le decía Jesús a los fariseos. ¿Cómo puede ser posible que ustedes crean que la obra que yo hago es por el poder de los demonios?
Si Satanás está dividido contra sí mismo, su reino no puede prevalecer. No, hombre, lo que yo estoy haciendo es estableciendo el reino de Dios y debilitando el reino de Satanás. Dese en cuenta, hombre, le estaba diciendo Jesús. Ustedes están pecando contra el Espíritu Santo, pero ¿qué pasó? Ellos no aceptaron la palabra de Cristo. No se retractaron, no se arrepintieron, siguieron en su obstinación, en su necedad, en su rebelión. Los fariseos estaban rechazando el perdón y tampoco querían el perdón. No lo querían. Dese cuenta, hermano, cómo actúa la persona que comete pecado imperdonable. El pecado imperdonable es incredulidad. Por lo tanto, es algo de lo cual usted y yo nos tenemos que alejar, de la incredulidad. Por lo tanto, usted y yo debemos clamar misericordia a Dios para que fortalezca nuestra fe. Dile, Señor, todos los días, doble sus rodillas y dígale, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Yo no quiero ser participante del pecado imperdonable por negligencia, por descuido espiritual, por endurecimiento de corazón. Recuérdese que el pecado imperdonable es un pecado que se va desarrollando con el tiempo por el descuido espiritual. Es una condición espiritual que se va desarrollando, una dureza de corazón. ¿Por qué? Por descuidar la vida espiritual. Se debilita la fe. Deja de creer en Cristo. Pone su mirada en las cosas materiales, en el dinero, en la ciencia, en la medicina, en los estudios, en las leyes, en cualquier otra cosa. Pone su confianza y deja de confiar en Dios. El pecado imperdonable es una abierta y consciente incredulidad. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o es decir, da recompensa a los que le buscan. El incrédulo, por su propia dureza de corazón, no recibe la salvación. No porque el Señor no quiera, sino porque así lo ha decidido. En Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 13, dice la Biblia que el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros en Nazaret, donde Él se crió. ¿Por qué? Porque sus vecinos, la gente con la que Él se crió, no creía en Él. Jesús no pudo hacer milagros no porque Él no tuviera poder, porque Él es todopoderoso. No pudo hacer milagros porque la gente no creía en Él. Dice, no pudo hacer ahí muchos milagros debido a su incredulidad. Y la incredulidad es peligrosa. ¿Somos verdaderos creyentes nosotros, iglesia? ¿Estamos obedeciendo la voz de Dios? ¿Cree usted que Dios tiene planes perfectos para su vida? Si es así, entonces no se preocupe de caer en el pecado imperdonable. Pero si no es así, clame al Señor, diciéndole, Señor, ayúdame a no caer en esa condición, a no caer en esa condición espiritual que me lleve a la incredulidad y al pecado imperdonable. Amén. Es un momento para que reflexionemos sobre esto, iglesia. Es un momento para que pensemos cómo está nuestra fe. ¿Estamos nosotros fortalecidos en nuestra fe? ¿Está puesta nuestra mirada en Cristo Jesús o está puesta nuestra mirada en las cosas materiales? Yo no le digo que usted descuide las cosas materiales, no, hay que ser trabajador, hay que ser eficiente, hay que ocuparnos de las cosas materiales, pero nunca perder de vista las cosas espirituales. Nunca. Mantener nuestra mirada en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Póngase de pie, iglesia, vamos a aclamarle al Señor en esta
preciosa mañana.